Entonces, vamos ahora esta tarde a preparar nuestros corazones. Tenemos aquí a nuestro hermano Russell que va ahora a exponernos el mensaje glorioso, bendito y precioso de la palabra de Dios, lo más importante que podemos hacer. Así que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Adelante, mi hermano. Gracias por venir. Buenas tardes, jóvenes, que Dios les bendiga. Hoy yo me siento muy emocionado, como les dije, de estar frente a ustedes. Me siento muy agradecido por la oportunidad de poder compartir el mismo púlpito que mi pastor y por la oportunidad de poder usar lo que él mismo me enseñó también al exponer la palabra de Dios. Es un privilegio que aún los ángeles desean tener y no lo tienen. Así que yo lo atesoro mucho, mi hermano, y te agradezco mucho, no solamente la oportunidad, sino por entrenarme para hacerlo. No quiere decir que si lo hago mal es culpa del pastor, ¿eh? Él me enseñó bien. Lo que pasa es que hay cosas que necesitan su tiempo. Pero vamos para adelante. En la noche de hoy yo quiero hablarles acerca de un joven que fue diferente. Y es precisamente el título de la meditación, un joven diferente. Y quiero que abran sus Biblias al libro de Primera de Samuel. Estos muchachos ya casi me conocen. Y vamos a ver el capítulo. ¿Quién se imagina qué capítulo es? Entonces, en esa sí ya se equivocaron porque no es de David. ¿Vieron? Ya yo seguí leyendo el libro de Primera de Samuel. Hay más personajes aparte de David. O sea, hay muchos personajes aparte de David. Es cercano a David. Vamos a leer del capítulo 13, los versículos 2 y 3. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 2 y 3. Si me acompañan sobre sus pies, en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 2 y 3. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Oremos. Padre, en esta noche te agradecemos la maravillosa oportunidad de poder ver tu palabra. Que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones. Y que la meditación en esta noche pueda ser de bendición a mi corazón y luego a los corazones de los demás que le están oyendo. Pido, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, jóvenes. Se pueden sentar. Así que me imagino que ya saben de quién vamos a hablar. Jonatán. Muy claro que Saúl en ese entonces ya no era muy joven, que digamos. Hay algo interesante en el día de hoy. Cuando uno sale a la calle y ve cómo anda la juventud, a veces yo pienso que debe haber algún tipo de competencia del cual no salió en el periódico, porque yo no sé qué tipo de competencia hay allá afuera, pero la mayoría de los jóvenes tienen un corte de cabello que uno está buscando cuál es el más raro al otro. Y el que no tiene trencita tiene un corte por aquí, o un llevado por aquí, o una raya por otro lado. Y no sé a qué viene el caso que los cortes de cabello hoy en día son tan extraños. Pero hay una especie de competencia, y digo entre los jóvenes porque esos son los que yo veo en su mayoría, cuando deberían tener una peladita decente así como nosotros. Gelson la está diciendo porque se recortó, pero era uno de los que yo tenía anotado. Ay, tú vas a ver, Gelson. No, pero sí, como la de Gelson, está media seria, pero hay una especie de competencia también con quien lleve los pantalones más bajos, porque los pantalones se usan aquí, y hay otros que lo usan por aquí, que no pueden ni sentarse. Entonces,
no sé cuál es el punto de llevar los pantalones por aquí y van caminando como que están doblados. Y de cada medio paso tienen que subirlo. Como los muchachitos cuando tienen un pamper con el que se levantan. Así es que parecen. No sé por qué. Hay otra competencia que anda hoy en día, que los hombres están usando pantalones de mujeres. Hasta las mujeres me apoyan en eso, aunque la mayoría de los varones se quedaron tranquilitos. No sé si han visto que los pantalones parecen un tubo de salami abajo en los pies. Yo creo que se untan vaselina para meterse en los pantalones. O los capri, sí. Pero aún peor, los varones tratan de usar pantalones de mujeres, pero las mujeres tratan de no usar pantalones. Porque ahora los pantalones cortos son como por aquí. Yo no sé qué es lo que pasa en el día de hoy. Es una competencia muy, muy extraña. Y creo que cada quien quiere ser diferente en cierto sentido, aunque la mayoría quiere parecerse a su jugador de pelota favorito o a su artista favorito. Y todo el mundo busca a quién parecerse. En la noche de hoy vamos a ver en la vida de Jonatán cómo este joven se propuso ser diferente y cómo lo logró en su vida. Y tengo 5 puntos de cómo ser un joven diferente. La Biblia no habla mucho acerca de Jonatán. De hecho, solamente se menciona el nombre de Jonatán en los libros de Primera y Segunda de Samuel al referirse al hijo de Saúl. Hay otros Jonatán en la Biblia, pero cuando se refiere al hijo de Saúl solamente lo hace en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Nadie más vuelve a mencionar a Jonatán. Y eso me llamó la atención. Algo interesante es que lo primero que se dice de Jonatán es exactamente los 2 versículos que leímos. Eso es lo primero que se dice de Jonatán. Ni siquiera cuando se habla de Saúl, no se menciona que tenía 3 hijos y 2 hijas, no se menciona la familia, no se menciona nada. Simplemente saltan a las cualidades, lo ponen como rey. Cuando tiene 2 años como rey, entonces se menciona uno de los hijos, Jonatán el mayor. Y es interesante cómo este joven tristemente termina muerto junto con su padre en batalla. Pero antes de matarlo en la historia, vamos a ver primero lo que pasó en vida. Una de las cosas que hizo a Jonatán diferente es que tenía a Dios presente. Y es algo clave para un joven cristiano ser diferente en el día de hoy también. Si vemos en el capítulo 14, y vamos a andar un poco en el libro de Primera de Samuel, así que cuando no les mencione un libro en una cita bíblica, se refiere a Primera de Samuel. Quiero que leamos del capítulo 14, el verso 6. Capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y aquí hay que entender el preámbulo de lo que está pasando históricamente en el pueblo de Israel. El capítulo 13 se la pasa narrando cómo el pueblo de Israel estaba siendo arropado prácticamente por los filisteos. En el comienzo, los versos 2 y 3 del capítulo 13 que leímos al principio, Jonatán atacó a los filisteos. Eso hizo que comenzara una guerra que no terminó hasta los tiempos de David, entre Israel y los filisteos. Si seguimos leyendo en el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta del tipo de ejército que tenían los filisteos en contra de los del pueblo de Israel. Si se recuerdan, en el verso 2, el pueblo de Israel tenía 3,000 hombres. Mantengan ese número ahí, 3,000 hombres. En el verso 5 del capítulo 13, pues narra el ejército de los filisteos. Y dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Solamente los carros de los filisteos superaban 10-1
al ejército de Israel, solamente los carros. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y sigue narrando cómo el pueblo de Israel empezó a esconderse en cuevas, salieron corriendo, nadie quería pelear, la gente se estaba incluso cambiando de bando. En el verso 8 al final pueden ver cómo dice, y el pueblo se le desertaba a Saúl. Ahí Saúl comete uno de los grandes errores de su reinado, cuando ofrece un sacrificio que no le tocaba a él ofrecer. Pero Jonatán, en el capítulo 14, verso 6, ve lo que está aconteciendo. De hecho, al final del capítulo 13, si retrocedemos otra vez, pueden ver en el verso 22. Así aconteció que en el día de la batalla, capítulo 13, verso 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Ya el ejército de 3,000 hombres que tenían se le había disminuido a 600. 2,400 dijeron, por aquí me queda más cerca. Y no los culpo, no los culpo. Los 600 que quedaban, dice también el capítulo 13, que temblaban cuando seguían a Saúl. Y no los culpo. Imagino que no podían recordar la historia de Gedeón, de cómo con 300 hombres derrotaron al otro ejército, pero no tenían la Biblia en ese entonces. Eso era una desventaja que hoy no tenemos. Hoy sí tenemos la Biblia. Aquí en el capítulo 14, verso 6, Jonatán no solamente está emprendiendo una aventura que es peligrosa para su vida, sino que está en total desventaja. No solamente en número, sino también una desventaja geográfica. Si seguimos leyendo en el capítulo 14, justo antes del verso 6, 4 y 5. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. ¿Cuántos de ustedes han visto la película 300? ¿Ok? Películas son algo que yo disfruto cuando tengo un poco de tiempo libre, cuando necesito desconectar la mente un poco, así que me van a escuchar hacer referencia a algunas películas. Pero si recuerdan, en esa película, el ejército de Leónidas está ubicado justo en un pequeño valle, donde hay un peñasco de un lado y un peñasco del otro lado. Y el ejército enemigo, creo que era Jerjes que se llamaba el rey, sí, tenía que cruzar por ahí para poder llegar a la ciudad que querían conquistar. Y así fue más o menos la estrategia de guerra. Jonatán se encuentra casi en la misma situación geográfica. Lo único que los filisteos estaban encima de uno de los peñascos. Y Jonatán le dice a su paje de armas, bueno, vamos a ver lo que el Señor hace. Aquí estamos a la buena de Dios, como decimos nosotros. Y él confiaba en Dios, de que Dios le iba a cuidar, de que Dios le iba a respaldar, de que Dios lo iba a guiar, aunque no tuviera la ventaja de estar en tierra alta, aunque no tuviera la ventaja de tener un ejército numeroso, aunque incluso entre dos personas solamente había una sola espada y al otro tenía un ejército completo, lleno de espadas. Aún así, con esa desventaja, él le dice a su paje de armas, vamos a ver lo que Dios quiere. Y dice al final del verso 6, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él reconocía el poder de Dios que puede actuar en el hombre y creía firmemente en Dios. Así que lo primero que un joven tiene que hacer para ser diferente es creer en Dios, es tener a Dios presente, es confiar en Dios. Es realmente sencillo ir al trabajo, ir a la escuela, ir a la universidad y simplemente ponerse el uniforme y pasar como uno de ellos. Lo difícil es llegar 10 minutos temprano, sentarte en tu escritorio, abrir la Biblia y comenzar a leerla. Y ahí uno piensa, ¿qué van a decir de mí?
¿Qué van a pensar? ¿Sabe qué van a pensar? Que tú eres diferente. Que tú eres diferente. Que tú quieres agradar a Dios. Eso es lo que van a pensar. Algunos de nosotros, pues, no quiere ser diferente. Lo que queremos es parecernos al mundo. Y por eso no hacemos la pelada que se hace en el mundo. Por eso usamos los pantalones como lo usan en el mundo. No queremos que nos digan, tú luces raro. El viernes, en la reunión de caballeros, uno de los caballeros daba un testimonio de cómo el Señor lo ha ayudado a controlar su propia personalidad. Y decía que en su trabajo pues, hay un grupo de cualquier cosa. Usted empieza a mencionar los grupos religiosos y hay un grupo de eso. Él trabaja para la compañía que trae Coca-Cola, se llama Bepensa. Y se juntan más de 200 personas donde él tiene que laborar. Y hay un grupo de testigos de Jehová, hay un grupo de pentecostales, hay un grupo de pentecostales que son más calientes, hay otro grupo de pentecostales que son más fríos, hay un grupo que no son de nada, hay un grupo de ateos. Y relata él de cómo Dios lo ha ayudado a no meterse en ninguna de las discusiones estúpidas que hace en el trabajo y cómo él se sienta en su escritorio, lee su Biblia y hace su trabajo. Y los inconversos van donde él y le dicen, ven acá, allá están los grupos de pentecostales, aquí están los grupos de los testigos, ¿y tú de qué eres? No saben. Pero en vez de él tener que ir a donde los inconversos, son ellos los que están yendo donde él. Son ellos los que quieren saber qué tiene él de diferente que no tienen los otros. Y eso es lo que yo quiero que veamos en la noche de hoy. Cómo Jonatán era un joven diferente, cómo tú puedes ser un joven diferente. El primer punto es ese, tener a Dios presente en tu vida. Tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Dios, porque Dios nos salva con la multitud del ejército. Dios salva por su poder. En segundo lugar, Jonatán era un joven de acción, no un joven de excusas. Si vemos la cita que leímos en el capítulo 13, los versos 2 y 3, la segunda vez que se menciona el nombre de Jonatán en el verso 3, está seguida de un verbo que indica acción. Y si se fijan en el verso 3, capítulo 13, dice, y Jonatán atacó. Muy contrario a lo que pasó con Sansón. ¿Cuántos saben quién fue Sansón? Ok, por lo menos la gran mayoría. Pero Sansón en el libro de Jueces, capítulo 13, se hace la primera mención. ¿Y usted sabe qué fue lo primero que Sansón hizo? ¿Alguien sabe qué fue lo primero que Sansón hizo? No, habló. No dice que hizo, dice que habló. ¿Alguien sabe qué fue lo primero que dijo Sansón? Hermano pastor, después de la competencia de proverbio hay que hacerla de juez entonces. Ok, lo primero que Sansón dijo, lo primero que se registra escrito de Sansón es él pidiendo una esposa filistea. Muy diferente a Jonatán como joven, que lo primero que se dice de él es que atacó a los filisteos. Él no buscaba mezclarse con los filisteos, él buscaba tomar la acción que le correspondía a él como hombre de la nación de Israel. En el capítulo 14, verso 1, vemos también el accionar de Jonatán. Aconteció un día, y esto es ya cuando el ejército de Israel está escondido, la mayoría se han ido para sus casas, nadie quiere pelear, nadie quiere enfrentar a los filisteos. Y en el capítulo 14, verso 1, dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Lo primero que tiene es una idea descabellada. Un ejército superior al tuyo, gente que te busca para matarte, no solamente porque tú eres israelita, sino porque eres el príncipe. Se supone que el quien sigue después del rey eres tú. Y él dice, hey, vamos allí. Hoy en día yo no les recomiendo eso. Hubo un hermano una vez, no de aquí, es un cuento que uno hace,
que encontró a otro hermano en una discoteca. Y dice, mi hermano, ¿y usted qué busca? Aquí buscando una prueba para vencerla. No salgan a buscar pruebas para vencerla, ¿eh? No hagan eso. No. Eso no fue lo que hizo Jonatán. De hecho, Jonatán, como encargado de parte del ejército, él estaba tomando acción en lo que le correspondía tomar acción. Él no estaba sentado poniendo una excusa de por qué no se podía pelear. Él no estaba pensando en el número del otro ejército. Él no estaba pensando en el número de las espadas. Él estaba pensando en cómo agradar a Dios siendo responsable. Y era un hombre que tomaba acción, era un hombre que se movía, era un hombre que hacía que las cosas pasaran. Y si tú quieres ser un hombre diferente, una mujer diferente, un joven o una joven diferente, tienes que comenzar a tomar acción. Yo recuerdo, yo acepté al Señor un domingo en la mañana, justo después de la reunión de jóvenes que se hacía sábado en la noche. Y ese domingo en la mañana anunciaban la necesidad de ayudar con el piso de cemento de una de las capillas. Y algo que me ha gustado de mi congregación es desde el primer día que llegué, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. No importa el día, no importa la hora, siempre hay algo que hacer. Y de hecho se espera precisamente de los jóvenes que sean quienes tomen la primera acción. El libro de Proverbios habla de que de los jóvenes es la fuerza, de que sin la fuerza del buey no hay pan en el granero, no hay trigo. Y habla precisamente de la capacidad de los jóvenes de tomar acción, de hacer que las cosas sucedan, de hacer que pasen, por la cantidad de energía que poseen, por la cantidad de salud que poseen, la mayoría, no todos. Sabemos que los medios están medio flojo. Y no solamente en Proverbios. Eclesiastés también, el mismo autor. El mismo autor. Bueno, yo gané la competencia mía cuando me tocó, vamos a ver la tuya. Vamos a ver la tuya, porque yo no estaba ahí. Pero vemos cómo Jonatán era un joven de acción. No se quedó sentado, no puso excusas, sino que tomó manos a la obra y hizo lo que tenía que hacer. Él fue a la reunión que tenía que ir con el enemigo. Así como ustedes esta noche están aquí donde deben estar, en la casa de Dios. Pero hay más acciones durante la semana que se deben tomar como jóvenes. Y si tú quieres ser un joven que es diferente, debes comenzar a tomar esas acciones. En tercer lugar, Jonatán se rodeó de gente valiosa. Solamente para mencionar dos de ellas, que son las que se mencionan a lo largo de la vida de Jonatán, que fueron cercanos a él, está en el capítulo 14, verso 7. ¿Cuál fue esa persona que estaba cerca de él? El paje de armas, que resulta ser que era siervo de Jonatán también. Los príncipes en ese entonces tenían un esclavo, el Nuevo Testamento se le llama ayo, que era quien los guiaba cuando eran pequeñitos, le enseñaba a leer, a pelear, a escribir, a todas las cuestiones. Y luego cuando eran ya jóvenes, pues se le encomendaba también estar con ellos. Este paje de armas me llama mucho la atención. Porque en un momento crítico de la vida del pueblo de Israel, Jonatán se le ocurre una idea tremendamente loca. Y el paje de armas lo único que dice, vámonos, vamos para adelante. Fíjense capítulo 14, verso 7. Y su paje de armas les respondió. Recuerden en el verso 6, Jonatán dijo, hey, vamos a cruzar la guarnición de los filisteos a ver qué hace Jehová con nosotros. Su paje de armas les respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. El verso 13 vuelve a hablar el paje de armas. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas.
y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. ¿Era tonto Jonatán por haber escogido un esclavo para andar con él y no un soldado? No, todo lo contrario. Jonatán fue muy sabio al elegir un hombre tan valeroso como él para andar junto con él. Si él hubiese cogido a alguien con miedo, cuando Jonatán le hubiese dicho, vamos a cruzar al enemigo a ver qué pasa, ¿qué le hubiese dicho el paje? Cuando llegue me manda un WhatsApp para saber que llegaste. Eso le hubiese dicho. Estuviera corriendo todavía. Hay una segunda persona que se ligó a Jonatán estrechamente. Capítulo 18, verso 1. Hay una segunda persona, el cual Jonatán y él eran muy cercanos. Aconteció, capítulo 18, verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y qué amistad fue la de David y Jonatán. Jonatán fue diferente no porque era más fuerte, no porque era más hermoso, no porque era más joven o menos joven que los demás. Él era diferente por las personas con las que él se había rodeado. Y es un consejo que es válido aún para nosotros en el día de hoy, como lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. Si me acompañan en esa cita, que yo sé que ustedes se saben el verso 14, pero vamos a seguir leyendo hasta el 18. 2 de Corintios capítulo 6, comenzando en el 14 hasta el 18. Está justo después de 1 de Corintios, por si alguno no lo encuentran. Cuando abran la Biblia en Eclesiastés tienen que seguir más para adelante, por si acaso no saben dónde está. 2 de Corintios capítulo 6, comenzando en el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice la Biblia que no podemos juntarnos con el inconverso. Algunos dicen que no, y los que se quedan callados, ¿qué dicen? Lo estoy agarrando afuera de base. La Biblia no dice que no podemos vivir con ellos. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia tampoco dice que no podemos trabajar con los inconversos, porque póngase a pensar, ¿a dónde trabajaríamos entonces? Sí, pues no hay trabajo para todo el mundo en la iglesia. ¿A dónde viviríamos? Tendríamos que hacer una comunidad solamente para nosotros. ¿Cómo le predicaríamos? Lo que habla la palabra de Dios es de hacer esa juntiña del amiguito mío que es uña y mugre conmigo. Bueno, creo que es uña y carne, ¿qué se dice? Uña y dedo. Hay varias versiones de eso. Lo que pasa es que hay una confusión de idioma, por eso es la variación. Pero eso es lo que exactamente lo que la palabra de Dios habla. De quién es mi amigo cercano. De qué tipo de personas es que yo me estoy rodeando. En qué tipo de personas yo estoy confiando. ¿Quién es que anda conmigo para arriba y para abajo? Jonatán era diferente por las personas a las que él se acercaba, por las personas en las que él confiaba. ¿En quién confías tú? ¿Quiénes son los que andan contigo? Es triste cuando yo veo jóvenes de aquí, que a veces la mayoría de las veces donde los veo es aquí. Y cuando uno está cortando tapones y cruza por esos montes por ahí adentro, pues me toca ver 2 o 3 de ustedes.
Algunos nunca los he visto con gente de aquí. Siempre que los veo es con alguien que no es creyente. ¿Tú quieres ser un joven diferente? Rodéate de creyentes. Confía en creyentes. Comparte con creyentes. Trabaja, trata con creyentes. Sal con el creyente a predicarle a los inconversos. Tú tienes un mejor amigo que es de cuando tú antes de convertirte. Perfecto. No hay que romper esa amistad, pero sí hay que ponerle límites. Ya tú no puedes salir ahora a hacer la misma beventina que ellos hacían antes, pero tú vas a tener un 7-No y ellos tienen su pote de whisky en la mesa. No está correcto eso. Eso no los va a traer a los pies de Cristo. El día que tú le digas, yo no puedo ir contigo a esa actividad porque yo tengo un culto. ¿Tú quieres acompañarme a mí al culto? Ponlo en jaque un día. Y tú vas a ver cuáles son los amigos que tú tienes. El día que tú te enfermes, vamos a ver cuáles son los amigos que tú tienes. Porque todo el mundo está en los cumpleaños, en las graduaciones y en la boda. Muy pocos van a los hospitales, a los funerales o cuando uno debe. Mire, cuando hay que ir al banco a pagar, son pocas las puertas que uno puede, préstame, que me van a quitar la casa. Y si queremos ser jóvenes diferentes, tenemos que saber quién está a mi lado, de qué tipo de personas yo me rodeo. Y como dice un joven que había aquí antes, se llamaba Juan José, le decía, un proverbio del mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Aún la sabiduría del mundo nos dice que con quien nosotros nos rodeamos, ese mismo tipo de personas nosotros somos. Podemos hacer una pantalla, miren, cualquiera se pone una camisita y una Biblia bajo el brazo y el domingo somos cristianos. Y de lunes a sábado, rompan fila y vive el jefe. ¿Con quién te estás juntando? En cuarto lugar, Jonatán era un hombre diferente porque sabía elegir entre lo bueno y lo malo. Si volvemos a nuestra historia de Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, y leemos el versículo 29. ¿Qué te inventando ahí? Primera de Samuel, capítulo 14, leemos el 29. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Vamos a darle un poco de contexto a este versículo. A lo largo del capítulo 14, pues Saúl comienzan a perseguir al ejército de los filisteos por la acción que tomó Jonatán en el verso 6 en adelante, cuando comenzó a escalar el muro de rocas, y mientras él tumbaba gente y su paje de armas los mataba detrás de él, en un espacio de terreno aproximadamente como del tamaño de la iglesia aquí, en sus Biblias van a ver que dice media yaguada, lograron matar 20 soldados enemigos. Solamente 2, y entre ellos 2 una sola espada. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Fuimos Soldados, de Mel Gibson? Acerca de una de las guerras, al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo pensaba que me iban a levantar la mano. Fuimos Soldados, Mel Gibson. No recuerdo. Bueno, anyway, se trata de una de las batallas del final de la Segunda Guerra Mundial. Se llama la Batalla de Okinawa, porque se peleó en una isla que se llama ese mismo nombre. En esa isla había una montaña que se llamaba Sugarloaf o viga de azúcar, si hiciéramos la traducción literal. Pero en esa montaña todos los enemigos se habían reunido en sus cuevas allá adentro y tenían un departamento grandísimo que habían hecho ahí abajo, mientras el ejército estadounidense y los aliados andaban buscando a los japoneses por todos lados. Ellos hacían su congregación ahí adentro. Y se dieron cuenta los estadounidenses que si no tomaban esa montaña, nunca iba a acabar la guerra. Así que su misión fue
acabar con el campamento enemigo que estaba dentro de esa montaña. En la guerra, la estrategia es tener el lugar más alto. Quien tiene el lugar más alto puede disparar mejor, puede ver todo lo que pasa, está prácticamente defendido por la geografía. Así que es una ventaja estar en un terreno alto. Eso le pasó a los filisteos. Al estar en terreno alto, pensaban que tenían la ventaja y le dijeron a Jonatán y a su paje de armas, le dijeron, sí, vengan para acá arriba. Porque ellos se dijeron entre sí, si toman un tiempo de sus estudios de Eclesiastés y leen un poco del capítulo 14, se van a dar cuenta que mientras el ejército de Israel corría y se escondía, ellos dos salieron. Y los filisteos dijeron, ya empezaron a salir de las cuevas. Y los filisteos dijeron, vengan, suban, que le vamos a decir una cosa. De hecho, así es que lo dice expresamente en el verso 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Qué malicia, ¿eh? Ven que te voy a decir una cosa. Y lo que querían era decocotarlo a los dos. Pues ellos van subiendo y a pesar de que tienen la desventaja del número, la desventaja de la posición, comienzan a matar hombre tras hombre hasta que matan 20 de ellos. Los filisteos que están ahí salen disparados corriendo, no saben qué hacer. Se arma una confusión tan grande en el ejército que comienzan a pelear uno con el otro. Comienzan a matarse uno con otro. El alboroto se hace tan grande que Saúl, del otro lado del valle, escucha la bulla de la guerra y dice, señores, ya vienen a Cabano, agarren cada quien por su espada. Cuando se dan cuenta, el ejército está peleando solo entre ellos mismos. Están chanfleando cabeza y están acabándose uno con otro. Y Saúl, inteligentemente, dice, bueno, esta es la oportunidad de nosotros, vamos a caerle atrás a esta gente. Y ahí le caen atrás a los filisteos, de donde viene el preámbulo que les dije del versículo que leímos. Saúl había hecho que el pueblo se comprometiera a no comer nada hasta haber derrotado a los filisteos. Y al final del día ya el pueblo estaba casi como el amén que ustedes dijeron al principio, cuando el pastor inició. Estaban así como, amén. Así estaba el pueblo peleando, claro. Un día entero en actividad física, corriendo, subiendo y bajando, sin echarle nada a la ñoñita, pues obviamente que le va a bajar el azúcar y van a sufrir de hipopapemia. Hipo, falta de papemia, de papeo. Aprendan de esa enfermedad, ¿eh? Y el ejército va con un hambre de cuadrito y ya no pueden pelear. Y en ese momento, Jonatán, mientras hacía su viajecito, sus excursiones y su escalada de muro, fue cuando Saúl dijo estas cosas. Y Jonatán no sabía de la promesa que Saúl había hecho que el pueblo hiciera. Así que Jonatán extiende su vara, prueba un poco de la miel, y eso es lo que leemos en el verso 29. Como los ojos de Jonatán fueron aclarados por la miel. Cuando subió el azúcar al cerebro, que comenzó a funcionar mejor, pues a cualquiera se le aclaran los ojos. Y aquí hay algo interesante que tenemos que ver. Sin importar que Saúl fuera su padre, sin importar que estaba desobedeciendo 2 veces al rey y a su padre, pues Jonatán desobedece y hace lo que Saúl dijo que no hicieran. Pero hay algo interesante aquí. Lo que Saúl hizo fue exactamente turbar al pueblo. Él bloqueó al pueblo de recibir una bendición. Cuando el pueblo anteriormente peleaba, al ejército que le ganaban, lo que tenía el ejército le pertenecía al ejército ganador. Eso se llama el botín de guerra. Y ellos debieron comer de ese botín de guerra, pero no lo hicieron, porque Saúl dijo que nadie podía. En el verso 29, Jonatán comprende que es un error y tiene que tomar una decisión, y él decide comer. Los ojos le fueron aclarados. Y otra vez en el verso 43, pues la historia sigue narrándose de cómo ellos quisieron seguir persiguiendo a los filisteos. Saúl intenta contactar a Dios
para pedirle permiso a Dios, a ver qué Dios dice, Dios no le responde a Saúl. Saúl comienza a culpar a todo el mundo, porque como era un hombre social, nada de lo que hacía era culpa de él, siempre era culpa de otro. Así comienza, ya miren lo que ustedes hicieron, ya el Señor no nos habla por culpa de ustedes, así que hay que echar suertes, hay que buscar quién es el culpable por la cual Dios no nos está hablando. Así que en los versículos a partir del 37, 38, comienza a hablar de la suerte que echaron. Y dice Saúl que aunque hubiese sido su hijo, de seguro que iba a morir. Y precisamente terminó siendo su hijo. Cuando el pueblo se libra, viene el hijo de Saúl. En el verso 43 le dice Jonatán a Saúl. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y les presento esta parte de la historia para que vean el juicio que tenía Jonatán, la forma de él evaluar una situación y escoger lo que es correcto y aborrecer lo que es incorrecto, a pesar de lo que la sociedad crea. En ese momento, Jonatán decide que comer para tener las fuerzas para pelear era mucho más importante que obedecer lo que decía el rey. Y en ese momento él tuvo que evaluar y puso en riesgo su propia vida al decirle a su padre, tú te equivocaste, yo estoy en lo correcto y yo lo hice. Y es algo que a la mayoría de los jóvenes les falta, es el juicio para tomar una buena decisión. Y la mayoría le echan la culpa de los errores a las hormonas. Ay, que se nos fue en las hormonas de control y 6 meses, que diga 9 meses. 6 si son prematuros. Muy prematuros. Pero en otras ocasiones le echamos la culpa, no, es que yo tenía mucho sueño y siempre tenemos una excusa. Pero Jonatán era diferente porque sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Él no se dejaba influenciar por lo que hacía la multitud o no, sino que él elegía por sí mismo hacer lo correcto, aún en contra del rey, aún en contra de su padre, aún arriesgando su propia vida. Pero hoy en día queremos poner los pantalones que usa la sociedad para que no digan que yo soy raro. Y yo prefiero no pasar la vergüenza frente a la sociedad, aunque pase vergüenza delante de Dios. Hoy en día nos esforzamos tanto en tener el último teléfono que nos olvidamos de apoyar la obra de Dios. Y nuestro dinero comienza a ir en torno a otras cosas que no son las que deberían ser. Y queremos el último celular, queremos la pantalla más grande que salió. Ahora dejaron de hacer pantalla grande, ahora las pantallas vienen con mayor resolución, 4K. Anda alguien por ahí que hizo una pantalla de 8K, no sé para qué, porque los ojos humanos ya no distinguen esa resolución. Pero todo el mundo quiere la cámara con más megapíxeles, el vehículo del mejor año, en vez de enfocarnos en las cosas que son importantes para Dios. Y es algo importante para los jóvenes, tener el juicio de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando te toque elegir, y créeme, te va a tocar elegir, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger ser diferente y elegir lo bueno? ¿O vas a escoger parecerte al montón y escoger lo malo? En quinto lugar, y esto es algo que hablaban el domingo pasado, Jonatán fue fiel hasta la muerte. Jonatán lamentablemente murió en manos del ejército filisteo. Y si van conmigo a 2 de Samuel, capítulo 1, van a ver cómo David habla de Jonatán. Esto es después de la muerte, no solamente de Jonatán, sino de sus 2 hermanos y del rey. Cuando se lo comunican a David, David crea una endecha o una canción de lamento, la cual se hizo popular en ese entonces. Y dice 2 de Samuel capítulo 1, verso 23.
Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y es casi lamentable ver el potencial de un joven como este desperdiciarse en una batalla. Pero yo creo que la lección aquí es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Dios bendice la fidelidad. Dios nos ha puesto aquí para que seamos fieles. Y si tú quieres ser un joven diferente, tú tienes que ser fiel. El Señor Jesucristo habla en el libro de San Juan de que el pámpano separado de Él nada puede hacer. De que si queremos llevar fruto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer pegados a Él. Nosotros como fruto de Él. También habla en Primera de Juan, capítulo 2. Quiero que me acompañen allá. Primera de Juan, capítulo 2. Los versos 27 y 28. Primera de Juan 2, 27 y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dios nos ha llamado a nosotros los creyentes a hacer la diferencia. Dios te ha llamado a ti, joven quisqueyano, a hacer luz en las tinieblas. La luz no se parece a las tinieblas. A ser sal de la tierra, a dar el sabor a una tierra insípida por el pecado. Dios te ha llamado a ti a ser diferente. El mundo odia y le teme a lo que es diferente, pero Dios nos promete que con Él somos más que vencedores porque hemos confiado en Él. No hay forma de ser diferente a menos que aprendamos de Jonatán a tener a Dios en cuenta, tenerlo en primer lugar en nuestras vidas. A ser jóvenes de acción, a poner menos excusas, más manos a la obra, acción. A rodearnos de gente valiosa. Tenemos que examinar quién está alrededor mío. A saber elegir entre lo bueno y lo malo. Cada día tenemos que tomar esas decisiones entre lo correcto o lo incorrecto. Aunque nadie me está viendo, nadie se va a enterar que yo escribí esto. Pero yo tengo que elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y también Dios me está llamando a ser fiel hasta la muerte. A ser fiel hasta la muerte. ¿Tú quieres ser diferente? Debemos aprender de Jonatán, de cómo vivió su vida, de cómo Dios guió su vida hasta el final. Aún con un final triste, se habla de Jonatán como un joven que se esmeró en ser fiel a Dios, que se esmeró en agradar a Dios, que se rodeó de personas valiosas, que tuvo a Dios presente, lo tuvo en primer lugar, que fue un joven de acción, fue un joven que se movió a hacer que las cosas sucedieran. Y su fidelidad lo llevó a estar en el libro de la vida. Yo te animo en esta noche a que pienses en ser un joven diferente. A que pienses en cómo estos ejemplos se aplican a tu vida, en la universidad, en el trabajo, aún aquí en la iglesia. Hay un versículo muy famoso para los jóvenes en Segunda de Timoteo, de hecho, Primera de Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién, de los creyentes. Ustedes jóvenes están llamados a hacer la diferencia aún aquí en la iglesia. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aún dentro de la iglesia
Dios te está llamando a ser diferente. Oremos. Padre, en esta noche te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu sacrificio. Te agradecemos, Señor, la maravillosa oportunidad que tú nos has dado de ser cambiados por tu amor, de ser cambiados por tu Espíritu. Y en esta noche te quiero pedir, Padre, que tú nos des las fuerzas para ser diferentes, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal en medio de una sociedad amargada por el pecado. Y te pido, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros y podamos ser ejemplo dentro de la congregación, para que aún los de fuera glorifiquen tu nombre y vean cómo nuestras vidas han cambiado. Yo les voy a pedir que por favor continúen en meditación, continúen en una posición de oración, y quiero pedirle a nuestro hermano pastor que finalice esta parte. Damos gracias al Señor por el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay aquí algún joven o una joven que todavía no tiene a Cristo en su corazón y dice, yo quiero ser un creyente, yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Hay alguien así? Déjeme ver. ¿Hay alguien que levanta su mano y me dice, pastor, yo quiero que oren por mí? ¿Hay alguien? Muy bien. Segundo, la pregunta. ¿Hay aquí algún joven que es creyente, pero no está andando como el Señor quiere que ande? No está dando testimonio. Y en esta noche dice, yo quiero que el Señor me ayude a serle fiel. A ver, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 te bendiga, te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno. Dios le bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Hay algún joven o una joven que dice, yo solamente vengo aquí los domingos en la noche, pero yo quiero comenzar a venir también al culto principal a las 9 de la mañana el domingo? Yo quiero venir porque yo quiero aprender la palabra y gozarme con mis hermanos en Cristo. Voy a tomar la decisión esta noche. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dice, yo por la gracia de Dios voy a venir? Voy a ser fiel. Déjeme ver. Yo quiero envolverme en las cosas del Señor. ¿Hay algún otro joven? ¿O tú prefieres solamente seguir, ¿verdad? Viniendo solamente los domingos en la noche como un religioso, una religiosa? Tenemos que realmente amar al Señor y darle a Él lo mejor de nosotros. Si hay alguien más, déjeme ver, yo quiero ver su mano. ¿Algún compromiso con el Señor? Padre nuestro, Padre de misericordia, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, muchas gracias. Porque muchas veces pensamos más en las cosas que se ven. Y vienen a nuestra mente los amigos y las amigas. No se toman decisiones porque se es un esclavo, una esclava del amigo, de la sociedad. ¿Y cuántos jóvenes que andan con jóvenes que no son cristianos, con jóvenes que no son cristianas, con jóvenes que están dando malos pasos, con jóvenes que no te aman? Y sin embargo, algunos de estos jóvenes que dicen que son cristianos y andan con personas que no son cristianas. Eso es penoso, lamentable. Y van a ser contaminados como fue contaminado el pueblo de Israel y cayó en pecado y el Señor lo desparramó por el mundo entero. Y han sufrido lo indecible por haber seguido a los dioses paganos. Oh Dios del cielo, Dios de la tierra, toma cada corazón esta noche y hazle ver a los jóvenes que debemos ser así como Jonatán, con un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón de verdad, un corazón que te ame, un corazón que tenga fe, un corazón de decisión, un corazón de andar con las mejores gentes, que es tu pueblo. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Sigue haciendo la obra en los corazones aquí en esta noche. Yo te lo imploro todo esto en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén.